nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Esta noche, queridos hermanos, le damos las gracias al Señor primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes. Y esta noche vamos a tener una reflexión en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la segunda venida de Cristo y lo que nosotros pudimos captar a través de la Santa Palabra, lo que es la primera venida de Cristo, porque hay un paralelismo, hay un tipo y un antitipo, ¿verdad? Pero antes de entrar de lleno a estudiar la palabra de Dios, yo quiero tener una oración, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Señor, nosotros no somos nadie, solamente usted es el poderoso, el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y por eso le clamamos para que usted nos venga a asistir, Señor. Que nos ayude a entender su palabra, Señor, y que nos dé su Santo Espíritu para poderla entender y para poderla poner por obra, Señor. Gracias le damos por esta grande oportunidad. Bendiga los oídos que la van a escuchar, bendiga mis labios, Señor, límpieme, purifíqueme, Señor, para que yo me pueda presentar delante de usted sin mancha y sin arruga, Señor. En el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, se lo pedimos todo. Amén. Una de las verdades, queridos hermanos, más solemnes que tenemos hoy en día es lo que la Biblia revela de la gloriosa venida de Jesús en gloria. Y este es el tema el cual deberíamos hablar más, porque estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de esta tierra. Pero para entender qué es lo que está pasando ahorita con todas las señales que hay en el mundo entero acerca de la venida de Cristo, tenemos que entender las señales que hubieron o las condiciones o las situaciones que se dieron antes de la primera venida de Cristo, ¿verdad? Porque casi todo se va a volver a repetir. Y digo casi todo porque tal vez algunas cosas no se repitan, pero lo mismo que se dio en la primera venida de Cristo va a suceder con la segunda venida de Cristo. Yo los quiero llevar al libro de Sofonías. En el libro de Sofonías dice de la siguiente manera. Leo el capítulo 1, versículo 12, versículo 14 y versículo 15-16. Dice, y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni mal. Y el versículo 14 empieza diciendo, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso.
clamor del día de Jehová, amargamente gritará el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa niebla, día de trompeta y de pregón de guerra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y el capítulo 2 de Sofonía dice, congregaos. A raíz de todo eso que está diciendo el capítulo 1, dice el Señor, yo les aconsejo que ustedes hagan lo siguiente, congregaos y meditad gente indeseable. Antes que venga a luz el decreto, antes que venga a luz el decreto. Claro, estas profecías se cumplieron en los tiempos del pueblo de Israel, pero estas tienen una aplicación en el tiempo del fin, y dice, antes que venga a luz el decreto. ¿Cuál decreto? Nosotros sabemos cuál decreto. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes que pusisteis en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mire, querido hermano, el Señor nos está diciendo las cosas ya de antemano. Nosotros nos estamos acercando al fin del siglo. Y nosotros necesitamos tener los sentidos bien despiertos por dos cosas. Para poder discernir los engaños de Satanás y para poder escuchar la voz de Jehová. Y es nuestro deber velar en oración. El Señor nos ha llamado en todo tiempo, dice, orar sin cesar, dice, orar sin cesar. Y en su misericordia, Él ha enviado al mundo, fíjese bien, la última amonestación, el último mensaje de misericordia, que nosotros sabemos que se encuentra en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que es el mensaje de los 3 ángeles. Pero en cuanto a eso, queridos hermanos, yo les voy a leer algo que dice en ser semejantes a Jesús. El día, ya les digo qué día es, bueno, el 3 de junio, bajo el 3 de junio está esto, que dice de la siguiente manera. Dios ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación anunciando que Cristo está a la puerta. Y llamando la atención a la quebrantada ley de Dios, pero así, y esto es lo que me causa temor, pero así como los antidiluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así también los amadores de placeres de hoy rechazarán el mensaje de los fieles siervos de Dios. Nosotros, queridos hermanos, queremos estar en este grupo de los fieles siervos de Dios, de los que proclamemos este mensaje, porque déjeme decirle que hay un grupo que lo proclama, pero que no es parte de estos fieles de Dios, porque estamos tal vez predicando la profecía, pero no estamos realmente convertidos. Pero esta amonestación dice que va a haber un grupo que va a rechazar la amonestación, así como los antiguos en el tiempo de Noé, que rechazaron el mensaje de Noé. O sea, esta es una profecía que se tiene que cumplir. El mundo, queridos hermanos, va en decadencia día a día, y nosotros lo sabemos, pero nuestro Señor, en su infinita misericordia, nos envía mensaje tras mensaje, porque Él dice que es paciente, dice 2 de Pedro 3,
y que esté esperando que todos y cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento. Y esto, que todos y cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento, esto se aplica a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque es para nosotros el mensaje primero y para el mundo después, ¿verdad? Porque nosotros queremos aplicar estos mensajes al mundo, solo al mundo, pero no me lo quiero aplicar a mí. Yo, déjenme decirle con toda honestidad, que a veces tengo que llorar lágrimas conmigo misma, porque yo me lo aplico a mí. Primero, porque yo no les quiero aplicar este mensaje a ustedes, sino que yo me quiero, así como Dios dice que me va a escudriñar a Israel con candiles, así yo quiero que Dios me ayude a escudriñarme las faltas que yo tengo, los defectos de carácter que yo tengo y rendírselos a Jesús a los pies de Él para que Él me pueda ayudar. Ahora bien, en el primer advenimiento, si ustedes me quieren acompañar, en el capítulo 2 del libro de San Mateo, sucede algo aquí en el capítulo 2 y lo vamos a leer. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, había turbación en el rey y había turbación en la iglesia. Y dice el versículo 4, y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer Cristo? Y ellos, fíjense bien, queridos hermanos, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mire, el pueblo de Israel sabía perfectamente las profecías, conocían las profecías. ¿Y qué dice Segunda de Crónicas 20:20? Dice una porción de ese verso, dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ellos creían sí, pero la teoría. Ya el hecho de que Jesús había venido, ellos no lo creyeron. Y ese es el peligro que nosotros afrontamos en esta hora, queridos hermanos. Dice, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. La única seguridad, queridos hermanos, que tenemos aquí en este mundo es en Jehová. Nosotros no podemos estar seguros en ninguna parte. Solamente el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. O sea, si nosotros creemos en las profecías, pero creer es vivir. Y si nosotros creemos que Jesús viene pronto, ¿cómo deberíamos de estar viviendo a la altura de que nosotros sabemos que hay un juicio investigador sobre nosotros y que cada palabra que sale de vuestra boca, de nuestra boca, testificará en contra de nosotros en aquel día del juicio? Porque dice Mateo 24:31 creo que es, o 12:31, algo así, no me recuerdo, 12:31 creo que es, dice que de toda palabra que sale de nuestra boca, dice que daremos cuenta en el día del juicio. Entonces nosotros, si creemos, debemos de estar viviendo a la altura de un juicio investigador, sabiendo que de un momento a otro, nuestro nombre será llamado allá en los libros del cielo, y que nuestro nombre va a ser examinado por esa corte celestial, y el Señor tiene que dar un veredicto sobre nosotros, si somos culpables o inocentes. Entonces tenemos que estar viviendo a la altura. Pero ¿qué pasó
¿qué sucedió cuando estos judíos, pues, llegaron los reyes y dijeron, hemos venido porque, bueno, ya viene el rey? Entonces dice allí que se turbó Herodes. ¿Pero por qué se turbó Herodes? Herodes se turbó porque él pensó que iba a tener una competencia en su reino. Y yo les quiero leer aquí en Conflicto de los Siglos, página 358, lo que pasó. Dice de la siguiente manera, dice, cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. ¿Acaso no Juan el Bautista predicaba el reino de los cielos? Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Y Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino de la primera venida de Jesús. Y esto tiene un paralelismo hermoso con la sierva del Señor, porque la sierva del Señor es la profeta que prepara el camino para la segunda venida del Señor. Y dice aquí en el libro de San Mateo, mire lo que dice, lo que decía Juan. Después voy a seguir leyendo porque yo voy a ir haciendo reflexiones. Y dice en el capítulo 3 del libro de San Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, queridos hermanos, es el reino de Dios. Es el reino de la gracia y el reino de la gloria. Eso es lo que conforma el reino de los cielos. El reino de la gracia, fíjese bien, fue instituido inmediatamente que Adán y Eva cayeron en pecado. Pero no fue sino ratificado oficialmente cuando el Cordero verdadero murió en la cruz del Calvario. Ahí se ratificó el reino de la gracia. Fíjense bien. Y muchos predicadores evangélicos dicen que no hay gracia en el Viejo Testamento, pero la gracia ha existido desde que Eva y Adán cayeron en pecado. El Señor instituyó el reino de la gracia. El reino de la gloria, que es el que conforma el reino de Dios, el reino de la gracia y el reino de la gloria, ese todavía no se ha instituido, está en el futuro y se va a instituir cuando Jesús venga en las nubes de los cielos a traer a su iglesia. Y entonces aquí dice, el mensaje de Juan el Bautista es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Mire, creed en sus profetas y seréis prosperados, queridos hermanos. Si nosotros creemos en los profetas, si creemos en Jehová, estaremos seguros. Y si creemos en sus profetas, seremos prosperados. Y dice, así como decía, habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía sus vestiduras de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Déjeme decirle que muchos han agarrado este verso para decir que no hay régimen pro salud, pero esas langostas de las que habla aquí no son langostas literales, sino que son algarrobas. Eso comía Juan el Bautista, y hay una nota del Espíritu de Profecía, la cual no tengo a mi mano, pero que la corrobora. Son algarrobas, es como un tipo, no les podría explicar, pero alguien de los que están oyendo ahí sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, dice el versículo 5, salía
a él Jerusalén. Fíjese qué lindo. O sea, Juan el Bautista predicaba por ahí por el río Jordán y dice que Jerusalén salía a él. ¿Qué es lo que atraía a Jerusalén a Juan el Bautista? Era el poder con que Juan el Bautista había venido a predicar y a preparar el camino del Señor. Este es el segundo Elías, porque esto tiene un paralelismo con los que vamos, y gloria a Dios, primero Dios que así sea, que nosotros seamos los que vamos a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y dice aquí, entonces salía en Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuántas personas no hemos visto bajar a las aguas bautismales sin confesar sus pecados? ¿Cuántas personas no hemos visto bautizarse, solo bañarse en una pila, sin tener un verdadero arrepentimiento, queridos hermanos? Nosotros cuando nos bautizamos tenemos que estar seguros de que en qué hemos creído. ¿Cómo ha sido nuestra creencia en el Señor? Si hemos tenido una experiencia personal con Él. Entonces, este era el mensaje que predicaba el profeta Juan el Bautista. Y mire lo que sigue diciendo Conflicto de los Siglos, que dice que los fariseos y los sacerdotes habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. En Miqueas 5:2 dice dónde iba a nacer Jesús. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Daniel 9:27, nuestro pilar central como adventistas del séptimo día. La profecía de la verdad presente. Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Y entre esa profecía está la profecía de las 70 semanas dadas al pueblo de Israel en Daniel 9, del 24 al 27. Ahí se profetizaba la primera venida de Jesús y los judíos le dijeron a Herodes, sí sabemos, porque así está escrito por los profetas. Esa fue una confesión de ellos. Y dice aquí, sigue diciendo, Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. Ahora vamos a un paralelismo aquí. Si Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel en el tiempo de antaño, ¿a quién Dios le ha encomendado las profecías en los últimos tiempos? Al Israel espiritual, o sea, a la iglesia adventista del séptimo día. Y Dios ha encomendado esas profecías para tenerlas guardadas o para solo para nosotros. No, queridos hermanos, es para que llevemos este mensaje a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y sigue diciendo aquí, Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa para no saber que el Mesías estaba a punto de llegar, y por no haberse lo dicho al pueblo, su ignorancia era resultado de culpable descuido. Ahora bien, nosotros como pueblo sabemos que Jesús está a las puertas, porque allí en Lucas 21 dice, cuando veáis todas estas señales de las que habla Lucas y de las que habla Mateo, dice, sabed que yo estoy a las puertas. Y si nosotros no se lo decimos al pueblo, y si nosotros no se lo decimos a los habitantes de este mundo, nosotros también vamos a ser culpados de ignorancia, pero ignorancia voluntaria, y vamos a ser culpables de este descuido también. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos.
mientras que con la diferencia con que se trataba a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás, absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, fíjese bien, el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo. ¿Cómo nosotros debemos de estudiar el mayor acontecimiento del mundo, que es la segunda venida de Jesús? La debemos de estudiar con un profundo y reverente interés. Debemos de estudiar el tiempo, las circunstancias de este grande acontecimiento. Y entonces sigue diciendo, todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Querido hermano, ¿no te gustaría a ti ser el primero en saludar al Redentor del mundo, a tu Rey, a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor? A mí sí me gustaría ser una de las primeras. Y por eso tenemos que nosotros luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Dice, sigo leyendo. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, en vez de lo que acabamos de leer, vemos en Belén a dos caminantes cansados, dos que iban camino por ahí a Emaús. Estoy leyendo en otro pedacito. Esperando que hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio, y allí fue donde nació nuestro Salvador del mundo. Los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese, y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos. Fueron escogidos ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados. Mire bien, dice que los ángeles fueron escogidos para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas, y que gozosos las darían a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana. Iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aún en su humillación, el Hijo del Altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y gloria que correspondía a su carácter. Fíjese bien lo que dice aquí. Un ángel, sucedió esto, queridos hermanos. Cuando se dio ese suceso de la primera venida, y que los caudillos de Israel no estaban preparados, mire lo que sucedió. Oiga lo que sucedió. Un ángel desciende a la tierra. Y ese ángel que descendió a la tierra en aquellos tiempos está por descender del cielo ahora, hermanos. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús. Pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente.
Fíjense bien. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad. O sea, el ángel se cierne sobre la ciudad a ver qué es lo que está pasando en la ciudad. En la ciudad escogida, en Jerusalén. Y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia, pero allí también se nota la misma indiferencia. O sea, hay indiferencia hoy, tal vez no en todos, pero en la mayoría de las personas. Cuando uno les predica la segunda venida de Cristo, aún a los adventistas del séptimo día, hay una indiferencia, una incredulidad que ni ellos mismos creen que Jesús va a venir. Y dice, con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos. Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza. El hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. No hay señal alguna de que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Queridos hermanos, ¿cuál es tu preparativo que te estás haciendo para recibir a tu príncipe de la vida? ¿Cómo tú te estás preparando para recibirle en su segunda aparición? Dice aquí, sigo leyendo, asombrado el mensajero celestial, o sea, el ángel que se cirnió, asombrado el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia. O sea, él está a punto de emprender su vuelo para decirle al Señor que nadie está esperando a Cristo en la primera venida. Y entonces dice, cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando su rebaño durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Solo aquellos que estén enamorados de Cristo, que estén preparados, que estén anhelando su venida, que estén clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen en la tierra y en Jerusalén. Solo aquellos, queridos hermanos, van a tener ese gran privilegio de que ese ángel les va a revelar las cosas. Queridos hermanos, dice, aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. Mire qué lindo. Y las buenas nuevas son gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Y oiga lo que dice hoy. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. O sea, no solamente fueron ellos, oigan quiénes fueron. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Eran sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. Por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Oh, queridos hermanos, muchas sorpresas vamos a tener, no solo en el pueblo adventista,
están esperando al Mesías, queridos hermanos. Hay mucha gente que quizás nunca ha pisado un templo, pero están escudriñando las Escrituras. Y a esa gente que ama la segunda venida de Jesús, el Señor se va a manifestar con ellos. Y no vayamos a hacer como la parábola de que el Señor salió a contratar sus obreros para que cuidaran su viña y al final se enojaron porque a los postreros les pagó el mismo denario. O sea, queridos hermanos, nosotros somos un pueblo muy diferente, escogido de Dios, pero el Señor tiene gente en los vallados y en los caminos. Y yo quiero hacer esta conexión, pero quiero terminar de leer esto. Dice, buscaban la luz y la luz del trono de Dios iluminó la senda de ellos. Mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. ¿Dice bien? O sea, esa estrella guió a los gentiles donde Jesús estaba. Querido hermano, Juan el Bautista fue levantado por Dios para preparar el camino del Señor para la primera venida. Su trabajo fue ese, preparar, traer un mensaje de amonestación. Y el mismo trabajo es el trabajo que van a hacer Juan el Bautista moderno, el tercer Elías. O sea, esos escogidos de Dios. Tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Tendríamos que predicarle al mundo estas grandes verdades, queridos hermanos, de la segunda venida de Jesús, para derribar cualquier fábula, las mentiras que le han predicado a la gente por todo este tiempo. Y la única manera, queridos hermanos, de poder contrarrestar el error es predicando la verdad presente para este tiempo. Y la verdad presente nosotros sabemos que está encerrada en esa profecía de Daniel 8:14, que es la profecía más larga, y ya no hay más profecía, querido hermano. Hay profecías sí que se tienen que cumplir, pero no de tiempo. Hay profecías sí que se van a cumplir, pero esa es la última profecía, las más largas, porque el tiempo ya no será más, declaró el ángel. Entonces, esa es la profecía que nosotros debemos de entender, cuál es la verdad presente, qué es lo que tiene que hacer la verdad presente, y ya lo hemos estudiado, hemos dicho que la verdad presente está encerrada en el mensaje de los tres ángeles, y que la verdad presente tiene dos propósitos, que es unir al rebaño y santificar el alma. Unirlo, tenemos que estar unidos, todos unidos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, todos debemos de creer lo mismo, así como lo que se dio en el aposento alto. Todos estaban en un mismo sentir, por eso es que tenemos que predicar esta verdad, y cualquier error o cualquier doctrina que no esté encajada en la Biblia y que no pase el examen de la ley y el testimonio, tenemos que desecharla, querido hermano. Y voy a leer esto porque el mensaje, fíjense bien, de Juan el Bautista moderno, tiene que ser el mensaje de los tres ángeles, que prepara a un mundo para recibir al Mesías. ¿Y qué dice el mensaje de los tres ángeles? Dice Apocalipsis 14:6, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel, el cual tenía el evangelio eterno, para ser predicado a los moradores de la tierra, a toda tribu, pueblo, lengua y nación, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
Nosotros tenemos que predicar ese mensaje, sí, pero ya no que la hora de su juicio llegó, sí llegó en 1844, pero ya el juicio ya está por expirar, queridos hermanos. O sea, tenemos que decirle a la gente, entremos en el arca, porque el Señor está cerrando los casos, está llamando a la gente a un arrepentimiento y a Él va a dar un veredicto. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y el segundo ángel siguió diciendo en alta voz, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. O sea, este mensaje, queridos hermanos, va con el mensaje de Apocalipsis 18, cuando Apocalipsis 18 llama a salir de Babilonia también, que con las adiciones que se le añaden a este mensaje, Apocalipsis 18, dice de la siguiente manera, dice el versículo 12, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia, o sea, ya cayó, caída es, ya está caída, la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Esas son las adiciones que encierra el mensaje del segundo ángel. Entonces, querido hermano, Babilonia significa confusión. Yo no necesito entrar en grandes detalles de esto, dónde viene Babilonia, porque nosotros todo eso lo entendemos. Y el mensaje del tercer ángel dice, en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora, por eso dice el Señor, yo te estoy diciendo en el primer mensaje, adorad al Creador de los cielos y la tierra, porque yo no quiero que adores a la bestia ni a su imagen. Y entonces dice, recibirá la marca en su frente y en su mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado por el cáliz de su ira. O sea, la ira de Dios es las plagas que van a caer en esta tierra. Apocalipsis 15, Apocalipsis 16 dice que esa es la ira de Dios. Y voy a leer lo que atañe a nosotros. Dice acá, Conflicto de los siglos, página 361. Yo quiero que pongan atención a este párrafo que yo voy a leer. Es para la salvación de los que le esperan, para lo que Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado. Y cita Hebreos 9:28. Miren qué maravilloso esto que nos encontramos aquí. Porque hay muchos predicando que no vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Y yo les digo cada vez que me dicen eso, bueno, entonces si usted no va a dejar de pecar hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos, entonces usted va a estar entre los perdidos. Porque antes de que Cristo venga, va a cerrar los libros del cielo. Y usted ya tiene que estar sellado, querido hermano. Y ya Él va a venir sin relación al pecado. Dice aquí en Conflicto de los siglos y lo dice Hebreos también. Y sigo leyendo y dice, es para la salvación, dice, como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje. Aquí pongamos atención, hermanos. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. Queridos hermanos, ¿qué nos dice esta declaración?
como las nuevas del nacimiento del Salvador. El mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice: vosotros empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Y cita 1 Tesalonicenses 4, 5 y 6. Y oigamos esto con cuidado. Los centinelas apostados sobre los muros de Sión, o sea, está hablando del Israel espiritual. Los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para la segunda venida de Jesús. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad y arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, Gálatas 5:22, lo que se notaba era orgullo. Queridos hermanos, yo quisiera ir a Gálatas. Para que nosotros leamos cuáles son los frutos del Espíritu, porque aquí está hablando de eso, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Porque la ley sirve para señalar mi pecado. Pero como yo ya vivo el Evangelio, la ley a mí ya no me puede señalar que yo soy una fornicaria, que yo soy una adúltera, porque esas son los frutos de la carne. Mire lo que dice el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los que hagamos esas cosas no vamos a heredar el reino de Dios. Pero dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Ahí está la temperancia. Contra tales cosas no hay ley. La ley ya no me puede señalar a mí porque yo estoy viviendo el Evangelio. Por eso dice ya no hay ley. Porque la ley lo que hace es señalarme mi pecado. Entonces dice que mientras faltaba el espíritu de la verdadera humildad, arrepentimiento y fe,
O sea, lo único que podía ser aceptable al servicio ofrecido a Dios en lugar de los frutos del Espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Queridos hermanos, esto es triste. Esto es triste. Esto es muy triste. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia, aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. El que quiera venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y dice, sigue diciendo, ya para cerrar, y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo, y como los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. San Lucas 19:44. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Queridos hermanos, esta es una amonestación tremenda. Oh, qué lección encierra para nosotros, queridos hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que estar despiertos. Y como decíamos en intervenciones anteriores, si hay un tiempo en que nosotros debemos de clamar a Dios para que nos dé el discernimiento, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre la verdad y el error, es ahora, porque los engaños están a la orden del día, queridos hermanos. Ahí suena el teléfono preguntando a los hermanos, ¿usted ha oído de la soñadora, de esto? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es? Hay hermanos que están confundidos, queridos hermanos, y hay que ayudarles a ver las realidades de las cosas. Hay que estar preparados para asistirlos, porque nosotros queremos que ellos se salven también. Porque nosotros anhelamos la salvación de nuestros hermanos. No queremos que estén en tinieblas. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos prepare. Y la única forma es que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Velemos en oración, le clamemos a Él para que Él pueda hacer esa obra maravillosa que Él quiere hacer para nosotros. El Señor nos ama, queridos hermanos. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Está enviándonos mensaje tras mensaje. Esto se termina, prepárate, mira, haz esto, haz aquello. Arrepintámonos, hermanos. Yo soy la primera en que digo, Señor, si usted ve algo en mí, cada vez clamamos cuando oramos, tenemos un grupito de oración,
oramos, Señor, no puedo ver mis errores, así como dice el salmista, ¿quién podrá ver sus propios errores? Solo el Espíritu Santo nos puede revelar los errores que nosotros tenemos, los defectos de carácter que nosotros tenemos. Solamente Él es el que nos puede revelar para que nosotros en aquel gran día, cuando nuestro nombre sea llamado allá en el cielo, si es que no ha sido llamado todavía, nosotros podamos tener un veredicto favorable para nosotros y que a la par de nuestro nombre sea escrita, perdonada y salvada. Querido hermano, en esta noche el Señor nos pide eso de nosotros. Consagración, obediencia absoluta a Él, a su palabra, porque su palabra es la que nos santifica, es la que nos convence a nosotros. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es poderosa, queridos hermanos. Y en esta noche le pedimos a Dios que nos ayude a consagrarnos. Y yo te hago un llamado a ti, querido hermano, consagrémonos. Ya dejemos de juguetear, ya dejemos toda la vagabundería, la mundanalidad que nosotros tenemos y consagrémonos al Señor para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde en esta noche y que tengan un feliz sueño. ¿Puedes hacer una? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Una oración? Sí, sí, hermanita. Vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta noche, Señor. Hemos estudiado su palabra, Señor. Y en esta hora quiero que cuando nos vayamos a dormir, usted sea el centro de nuestros pensamientos, Señor. Que meditemos, oh Padre bendito, en su palabra, Señor. Que nosotros no vayamos a ser hallados descuidados, Señor, así como fue encontrado el antiguo Israel, porque estas cosas han sido escritas para nuestra admonición, para que no caigamos en los mismos pecados que ellos cayeron, Señor. Gracias por amonestarnos a través de su palabra, gracias por nuestros hermanos que estuvieron atentos, Señor. Bendígalos, Señor, que tengan un dulce sueño en esta noche y que usted se pueda manifestar con ellos, oh Padre bendito, porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Le agradecemos a Edith por este tema tan poderoso. Mientras ella estaba hablando, estaba chequeando algunos mensajes de hermanas que están mandando, cómo están despertando, como tú estás diciendo, Edith, están despertando a esta verdad, la que Cristo está tan pronto a venir. Y las personas que antes estaban rechazando ver lo que está pasando alrededor nuestro, pues ahora no, ahora están despertando. Y agradecemos a las personas que el Señor, como tú y como los predicadores, están usando para poder llegar a estos hermanos, ¿no? Para que con humildad ellos puedan aceptar ese precioso mensaje de los 3 ángeles. Y que Amén. tenemos que cambiar nuestras vidas y que para presentarnos ante el trono de Dios, para presentarnos a hablar de nuestro amado Jesús, nosotros tenemos que ser el ejemplo, ¿no? Tenemos que tener Amén. una autoridad para hablar, especialmente, y esperemos y oremos que los predicadores que están presentándose aquí en la cadena estén lo más cerca de Dios que sea posible, Amén. que no tengan, 2 vidas, que sean claros, porque el Señor de alguna forma nos va a enseñar a veces, ¿no? Y todos estamos en el mismo barco. So que el Señor Amén. nos ayude a poder vivir y caminar con Él, tratar de ser como Él en santidad, caminar en santidad. So, pues, agradecemos nuevamente a Edith, y entonces, qué bueno que estamos en una hora muy, muy buena. Agradecer a los hermanos, aprovechando, me gustaría agradecer a los hermanos
que mandaron sus ofrendas. Está la hermana Denise Santana, el hermano Antonio Pacheco, el hermano Fernando y Sonia Restrepo, Aurorita Hernández, Andrés Aguirre y Lorenita, que también está ahí. Y que si nosotros podrías hacer una oración, Edith, no sé si para bendecir estas ofrendas, para que el Señor las pueda dirigir, ya que en un momentito vamos a dar un poquito más de información, las cosas que y también agradecer a la hermana Elizabeth, y a nuestro hermano Pedro Cartagena también por las ofrendas. Si podrías hacer una oración por eso, para que sean usadas como el Señor quiere y pueda el mensaje de Dios ser, y también a Xiomarita Amén. También. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, en esta hora venimos ante su trono de gracia, Señor, para agradecerle infinitamente, Señor, el buen deseo, Señor, y la responsabilidad que pone usted en los corazones de sus hijos, Señor, al devolver los diezmos y las ofrendas, Señor. Sabemos que los diezmos son sagrados, las ofrendas también, Señor. Sabemos qué destino tienen que llevar, oh Padre bendito. Y en esta hora le suplicamos que la gerencia haga un buen uso de estos diezmos y estas ofrendas, oh Padre bendito. Y que estos hermanos que han dado estas ofrendas, usted los oyó mencionar por nombre, Señor, que sean bendecidos, porque usted bendice al dador alegre, Señor. Dice, traer los diezmos al alfolí y verán cómo yo abro la ventana de los cielos. Hemos visto grandes cosas que usted ha hecho, Señor. Al Hijo de Dios nunca le ha faltado nada, oh Padre bendito, porque usted nos ha llenado de bendiciones, oh Señor. Nos da el pan de cada día, nos da la vida. Y estas son bendiciones grandes para nosotros en este mundo que vivimos lleno de maldad, Señor. Siga bendiciendo a todos los que traen los diezmos y las ofrendas, Señor, y déle sabiduría divina a los dirigentes para que puedan usarlos, Señor, en el uso debido que para los que ellos están destinados, Señor. Gracias le damos por todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Bueno, amén. Hermana, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Amén. Oremos. Querido Padre nuestro, gracias por ese mensaje tan potente. Queremos, Señor, agradecerte en primer lugar por lo que nos has cuidado durante el día. Señor, bendice a cada hermano que está en la cadena en este momento. Y Dios, cuídanos, Señor, porque el enemigo va a reclamar cada pulgada de su terreno, Señor, de esta tierra. Señor, ayúdanos para llegar a esa meta que tú trazaste, Señor, para nosotros. Señor, bendice a los predicadores, bendice a los que conducen, Señor, esta cadena, y perdona nuestros pecados, Señor. Señor, así como nos has salvado, Señor, nos vas a dar ese poder, Señor, para nosotros reflejar tu carácter, Señor, en esta tierra. Gracias, Dios, por todo, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Raimundo. Gracias también a nuestra querida Edith. Y entonces, hermanos, estamos despedidos esta noche. Y estamos mañana nuevamente aquí, todos juntos, hasta que nos corten la internet, hasta que nos corten todos los medios, hasta que Cristo venga, ¿no? Hermanos, amén. Estamos entonces despedidos y que el Señor nos acompañe. Amén. Amén. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto